En el libro del Génesis, la narración de la creación del mundo y todo lo que hay en él es uno de los pasajes más emblemáticos y profundos de la Biblia. Ofrece no solo una visión del origen del universo, sino también de la naturaleza de Dios mismo. En el centro de esta narrativa está la figura divina, que crea no solo a partir de un impulso creativo, sino con un propósito intrínseco y una sabiduría insondable. Al profundizar en esta historia, se nos invita a contemplar la magnitud del poder creativo de Dios y la profundidad de su amor por la humanidad. En el principio, según el relato bíblico, Dios creó los cielos y la tierra. Esta sencilla afirmación está cargada de significado, ya que sitúa a Dios como creador supremo y soberano sobre todo el universo. No solo dio forma al mundo físico, sino que también estableció las leyes que lo gobiernan. La creación no es un acto casual, sino una expresión deliberada de la voluntad divina. Cada aspecto del cosmos, desde las estrellas del cielo hasta los microorganismos de la Tierra, es el resultado del diseño inteligente de un creador que trasciende nuestro entendimiento. A lo largo de 6 días, Dios continúa la obra de la creación, separando la luz de las tinieblas, las aguas del cielo de las aguas de la tierra, formando los mares, los continentes y creando toda la diversidad de vida que habita el planeta. Cada paso en este proceso revela no solo el poder de Dios, sino también su preocupación por el orden y la belleza del mundo que está formando. La creación es un acto de amor, en el que Dios da forma y propósito a cada elemento de su universo. En la cúspide de esta narrativa está la creación del ser humano. Según la historia, Dios forma al hombre del polvo de la tierra y sopla aliento de vida en sus fosas nasales, convirtiéndolo en un ser vivo a su imagen y semejanza. Esta afirmación es profundamente significativa, ya que sitúa al ser humano en el centro del propósito divino de la creación. Somos más que meros accidentes biológicos. Somos seres dotados de dignidad y valor intrínsecos, reflejando la imagen del Creador mismo. Esta idea de ser creado a imagen de Dios ha sido objeto de reflexión y debate a lo largo de los siglos. Sugiere que hay algo divino en cada ser humano, algo que nos distingue y nos eleva por encima de otras criaturas. Esta imagen divina se manifiesta en nuestra capacidad de razonar, de crear, de amar y de buscar lo trascendente. Somos seres espirituales, dotados de una conciencia moral y una libertad de elección que nos permite moldear nuestro propio destino. Sin embargo, esta imagen divina implica también una responsabilidad. Como seres creados a imagen de Dios, estamos llamados a reflejar sus atributos en nuestras vidas. Esto incluye no solo la búsqueda de la justicia y la bondad, sino también el cuidado del mundo que Él nos ha confiado. Estamos llamados a ser administradores responsables de la creación, asegurando la preservación del medio ambiente y el bienestar de todas las formas de vida que comparten este planeta con nosotros. Además, la narrativa de la creación también arroja luz sobre la naturaleza de Dios mismo. Revela a un Dios trascendente e inmanente, capaz de crear el universo ex nihilo, de la nada, pero también lo suficientemente cercano como para infundir aliento de vida en cada ser humano. Es un Dios que se preocupa por los detalles más pequeños de su creación, desde el insecto más pequeño hasta la estrella más grande. Esta imagen de Dios como creador y sustentador del universo ha inspirado a generaciones de creyentes a lo largo de la historia. Nos invita a contemplar la belleza y la complejidad del mundo que nos rodea con un sentimiento de asombro y gratitud. También nos recuerda nuestro papel como coparticipantes en el trabajo continuo de la creación, trabajando para hacer del mundo un lugar más justo, más compasivo y más sostenible para las generaciones futuras.
En definitiva, la historia de la creación nos invita a reflexionar sobre el misterio de Dios mismo y el propósito de nuestra existencia. Somos parte de un vasto y maravilloso universo, creado por un Dios que nos ama con un amor incondicional y que nos llama a vivir en armonía con Él y toda su creación. Esta es la esencia del mensaje que encontramos en el relato de la creación, que somos amados, que somos valiosos y que estamos llamados a vivir en comunión con nuestro Creador y el mundo que nos rodea. En Génesis 3 encontramos la narración de la caída del hombre, uno de los episodios más fundamentales e intrigantes de la Biblia. Esta historia no solo arroja luz sobre el origen del pecado y el sufrimiento en el mundo, sino que también nos ofrece una visión profunda de la naturaleza de Dios y la relación entre Él y la humanidad. Al examinar este relato, nos enfrentamos a preguntas complejas sobre el libre albedrío, la responsabilidad moral y la búsqueda de la redención. Al comienzo del capítulo 3 de Génesis, se nos presenta la serpiente, descrita como más astuta que todas las bestias del campo que el Señor Dios había hecho. Esta serpiente se acerca a Eva, interrogándola sobre la prohibición de comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eva responde explicando que Dios les ordenó no comer este fruto, bajo pena de muerte. Sin embargo, la serpiente, con sus astutas palabras, pone en duda la veracidad de la palabra de Dios, sugiriendo que no morirían, sino que llegarían a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Ante esta tentación, Eva se deja seducir por la promesa de conocimiento y poder, y ella y Adán deciden comer del fruto prohibido. Esta decisión tiene consecuencias profundas e inmediatas. Cuando comen el fruto, se les abren los ojos y se dan cuenta de que están desnudos. Avergonzados, cosen hojas de higuera para cubrir sus partes íntimas. Cuando escuchan la voz de Dios caminando por el jardín, se esconden entre los árboles, temerosos de su presencia. Cuando Dios llama a Adán, él responde admitiendo que tenía miedo porque estaba desnudo. Luego Dios le pregunta si comió del fruto prohibido. Adán admite su transgresión, pero trata de echarle la culpa a Eva e indirectamente a Dios, diciendo: «La mujer que me diste por compañera me la dio del árbol y yo comí». Eva también es interrogada por Dios y ella reconoce su culpa, pero atribuye la responsabilidad a la serpiente que la engañó. La serpiente, entonces, está maldita por Dios, condenada a arrastrarse sobre su vientre y comer polvo todos los días de su vida. Además, Dios decreta que habrá enemistad entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer, culminando en la victoria de la simiente de la mujer sobre la serpiente. Esta historia de la caída del hombre plantea varias cuestiones teológicas y filosóficas. Uno de ellos es la cuestión del libre albedrío. Adán y Eva tuvieron la libertad de elegir entre obedecer a Dios o seguir sus propios deseos egoístas. Eligieron lo último, desafiando la autoridad divina y cosechando las consecuencias de esa elección. Además, la historia de la caída también nos confronta con la naturaleza del pecado y del mal. El pecado no es solo una transgresión de una ley divina, sino una ruptura en la relación entre Dios y la humanidad. Introduce en el mundo sufrimiento, dolor y muerte, separándonos de la presencia santificadora de Dios. Sin embargo, incluso frente a la desobediencia de Adán y Eva, vemos la misericordia y la gracia de Dios en acción. Aunque hay castigo por el pecado, también existe la promesa de redención. En el mismo capítulo del Génesis, Dios pronuncia una profecía mesiánica hablando de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, prefigurando la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte.
Esta promesa de redención señala la naturaleza compasiva y amorosa de Dios. A pesar de la caída de la humanidad, Dios no la abandona a su suerte. Continúa buscando una relación restaurada con la humanidad, ofreciéndoles perdón y reconciliación a través de la obra redentora de Cristo en la cruz. La historia de la caída del hombre, por tanto, no es solo el relato de un acontecimiento del pasado lejano, sino una reflexión sobre la condición humana y el carácter de Dios. Nos recuerda nuestra fragilidad y nuestra propensión al pecado, pero también nuestra capacidad de recibir la gracia salvadora de Dios. Es una historia de caída, sí, pero también de esperanza y redención. En los capítulos 12, 15 y 17 del libro del Génesis encontramos las promesas hechas por Dios a Abraham, uno de los personajes más importantes de la Biblia y figura central en la historia de la fe judeocristiana. Estas promesas no solo moldearon el destino de Abraham y sus descendientes, sino que también sentaron las bases para comprender el plan redentor de Dios para toda la humanidad. Cuando examinamos estos relatos, nos enfrentamos a la fidelidad y al poder soberano de Dios, que cumple sus promesas incluso en las circunstancias más adversas. En Génesis capítulo 12, Dios le hace la primera promesa a Abraham. Ordena a Abraham que deje su país, sus parientes y la casa de su padre, y vaya a una tierra que él le mostrará. A cambio, Dios promete bendecir a Abraham y convertirlo en una gran nación. También promete bendecir a los que bendicen a Abraham y maldecir a los que lo maldicen, y en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Esta promesa es extraordinaria por su amplitud y alcance. No solo habla del destino personal de Abraham, sino que también presagia el papel central que él y sus descendientes desempeñarán en la historia de la salvación. La promesa de que todas las familias de la tierra serán bendecidas en Abraham señala el propósito redentor de Dios para toda la humanidad, que se cumplirá a través de la descendencia de Abraham, en última instancia, a través de Jesucristo. En Génesis capítulo 15, Dios reafirma sus promesas a Abraham, pero de una manera aún más solemne y específica. Lleva a Abraham afuera y le dice que mire al cielo y cuente las estrellas si puede. Entonces Dios le dice a Abraham que su descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo. Abraham cree en el Señor, y esto le es contado por justicia. Además, Dios hace un pacto formal con Abraham, prometiéndole tener Ra de Canaán como herencia para sus descendientes. Describe los límites de esta tierra y promete dársela a Abraham y a su descendencia para siempre. Este pacto es un pacto inquebrantable, basado en la fidelidad y el poder de Dios para cumplir sus promesas. Aún así, la fe de Abraham se pone a prueba cuando le pregunta a Dios ¿cómo sabrá que heredará la tierra? En respuesta, Dios ordena a Abraham que prepare un sacrificio y él mismo pasa entre las mitades de los animales sacrificados, simbolizando su parte en el cumplimiento del pacto. Esta escena es una poderosa demostración de la seriedad y solemnidad de la alianza entre Dios y Abraham, y confirma la confianza de Abraham en la fidelidad divina. Finalmente, en Génesis capítulo 17, Dios renueva su pacto con Abraham y hace algunas adiciones importantes a sus promesas. Cambia el nombre de Abram por el de Abraham, que significa Padre de multitud de naciones, como señal de su promesa de convertirlo en padre de muchas naciones. Además, Dios promete bendecir a Abraham y Sara con un hijo, incluso en su vejez, y establecer un pacto eterno con él y su descendencia después de él. Dios también instituye la circuncisión como una señal externa de este pacto, ordenando a Abraham, a su descendencia y a todos sus siervos varones que se circuncidaran. Esta práctica ritual es un recordatorio constante del pacto entre Dios y su pueblo elegido.
y la promesa de bendición y prosperidad que acompaña a esta relación especial. Las promesas hechas por Dios a Abraham son mucho más que meras garantías de éxito personal o prosperidad material. Son parte de un plan divino más amplio para la redención de la humanidad, que culminará con la venida del Mesías y la salvación de todos los que creen en él. Son un testimonio de la fidelidad y la bondad de Dios, que cumple sus promesas incluso cuando todo parece imposible a los ojos humanos. Además, estas promesas nos desafían a vivir con fe y confianza en la providencia de Dios, incluso ante las circunstancias más adversas. Al igual que Abraham, estamos llamados a confiar en la fidelidad de Dios y obedecer su palabra, sabiendo que Él es capaz de cumplir lo que prometió. Estas promesas son un poderoso recordatorio de que incluso en medio de las incertidumbres de la vida, podemos confiar en el amor y la soberanía de Dios para guiar nuestros pasos y cumplir sus propósitos eternos. Los capítulos 3 al 14 del libro del Éxodo en la Biblia presentan una de las narrativas más icónicas y poderosas sobre el papel de Dios en la historia del pueblo de Israel, el Éxodo y la liberación del pueblo de la esclavitud en Egipto. Este relato no solo describe acontecimientos extraordinarios y milagrosos, sino que también revela aspectos fundamentales de la naturaleza y el carácter de Dios, así como su compromiso con la liberación y la justicia de su pueblo. Todo comienza con Moisés, un hebreo criado en la casa del faraón, que huye a Madián tras matar a un egipcio que maltrataba a un hebreo. Es en el desierto de Madián donde Moisés se encuentra con el Dios de sus antepasados en una experiencia extraordinaria en la zarza ardiente. Dios lo llama a guiar a su pueblo, los israelitas, fuera de la esclavitud en Egipto y hacia la tierra prometida. Este llamado de Moisés es revelador sobre el carácter de Dios. Se identifica como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, mostrando su fidelidad a las promesas hechas a los patriarcas de Israel. Además, Dios revela su nombre a Moisés como Yo Soy, expresión que enfatiza su eternidad, su autoexistencia y su presencia constante con su pueblo. Esta revelación revela la trascendencia y la inmanencia de Dios. Él es a la vez el Dios todopoderoso que está más allá del tiempo y el espacio, y el Dios que está cerca y accesible a sus hijos. Con la confirmación del llamado divino, Moisés y su hermano Aarón acuden al faraón para exigir la liberación de los israelitas. Sin embargo, Faraón se niega a ceder y Dios envía una serie de 10 plagas sobre Egipto como juicio contra la opresión de Faraón y como prueba de su autoridad sobre los dioses egipcios. Estas plagas demuestran el innegable poder de Dios sobre la creación y su capacidad para actuar en defensa de su pueblo. Cada plaga, desde la conversión del agua en sangre hasta la muerte de los primogénitos, es una señal del juicio divino sobre la injusticia y la idolatría de Egipto. Al mismo tiempo, estas plagas también sirven como oportunidades para que Faraón se arrepienta y libere a los israelitas, mostrando la paciencia y misericordia de Dios, incluso en medio de su juicio. Finalmente, después de la 10ª plaga, en la que el ángel de la muerte pasa sobre Egipto y mata a todos los primogénitos, desde el hijo del faraón hasta el hijo del cautivo, el faraón finalmente permite que los israelitas se vayan. Huyeron apresuradamente de Egipto, llevándose consigo a sus familias, su ganado y todas sus posesiones. Esta huida apresurada está simbolizada por la celebración de la Pascua, que se convierte en una fiesta anual en memoria de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. Sin embargo, la liberación del pueblo de Israel no termina con su huida de Egipto. Ellos se encuentran atrapados frente al Mar Rojo, mientras el ejército egipcio se acerca rápidamente.
Una vez más, Dios interviene poderosamente, abriendo un camino a través del mar y permitiendo a los israelitas pasar con seguridad al otro lado. Esta es una demostración impresionante del poder de Dios sobre la naturaleza y su voluntad de proteger y guiar a su pueblo, incluso en los tiempos más desesperados. El papel de Dios en el Éxodo va más allá de simplemente liberar a los israelitas de la esclavitud. Se compromete a conducirlos hacia la tierra prometida, una tierra que emana leche y miel. En el desierto, Dios guía al pueblo de Israel con una nube durante el día y una columna de fuego durante la noche, mostrando su presencia y guía constante. También proporciona milagrosamente comida y agua, sustentando a su pueblo durante todo su viaje. Sin embargo, la historia del Éxodo también revela los desafíos de la fe y la obediencia. A pesar de ser testigos de los poderosos actos de Dios a favor de ellos, los israelitas a menudo dudan de su providencia y se rebelan contra su liderazgo. Se quejan de la falta de comida y agua, cuestionan la autoridad de Moisés e incluso recurren a la idolatría al hacer un becerro de oro para adorarlo. A pesar de estos fracasos humanos, Dios permanece fiel a su promesa de conducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Él renueva su pacto con ellos en el monte Sinaí, dándoles los 10 mandamientos y estableciendo una serie de leyes y ordenanzas para gobernarlos como una nación santa y apartada para Él. Este pacto es un testimonio del compromiso inquebrantable de Dios con su pueblo, a pesar de sus debilidades y fracasos. En última instancia, el éxodo y la liberación de Israel de Egipto son una poderosa demostración del poder redentor de Dios y su voluntad de actuar en nombre de la justicia y la libertad. Esta historia no solo revela la naturaleza y el carácter de Dios, sino que también inspira y desafía a los creyentes de todas las épocas a confiar en su providencia y obedecer su voluntad. Éxodo es un recordatorio de que incluso en medio de la opresión y la adversidad, Dios está siempre a nuestro lado, listo para liberarnos y guiarnos hacia la plenitud de vida que prometió. La entrega de los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí es uno de los acontecimientos más significativos y emblemáticos de la narrativa bíblica. Esta experiencia no solo estableció los fundamentos de la ley moral para el pueblo de Israel, sino que también demostró la naturaleza santa y justa de Dios y su relación especial con su pueblo escogido. Al explorar este episodio, se nos invita a contemplar la profundidad de la revelación divina y la responsabilidad del hombre ante la santidad de Dios. El contexto de la entrega de los 10 mandamientos comienza con el viaje del pueblo de Israel por el desierto tras su liberación de la esclavitud en Egipto. Liderados por Moisés, llegan al monte Sinaí, donde Dios los llama a prepararse para encontrarse con Él. Le ordena a Moisés que suba a la cima de la montaña y reciba los mandamientos que le dará al pueblo. En el monte Sinaí, Moisés tiene un encuentro trascendental con Dios. La montaña está cubierta por una espesa nube y Dios desciende sobre ella en medio de truenos, relámpagos y una densa nube de humo. La atmósfera está cargada de asombro y reverencia y el pueblo de Israel permanece a distancia, temblando de miedo ante la manifestación del poder divino. En este imponente contexto, Dios revela los 10 mandamientos a Moisés. Estos mandamientos no son simplemente un código de conducta moral, son la expresión de la santa y justa voluntad de Dios para su pueblo. Cubren una variedad de áreas de la vida, desde la correcta relación con Dios hasta los deberes mutuos entre los seres humanos. Los 10 mandamientos comienzan con la afirmación de la unicidad y supremacía de Dios. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Este es un poderoso recordatorio de la liberación milagrosa del pueblo de Israel de Egipto y del compromiso de Dios
de ser su Dios y guiar sus pasos. Los mandamientos posteriores abordan cuestiones fundamentales de ética y moralidad, incluida la prohibición de la idolatría, la observancia del sábado, el respeto a los padres, la prohibición del asesinato, el adulterio, el robo, la falsedad y la codicia. Establecen normas divinas de justicia, integridad y santidad, y proporcionan un marco para la vida moral y espiritual del pueblo de Israel. Además de los 10 mandamientos, Dios le da a Moisés instrucciones detalladas sobre la construcción del tabernáculo, el santuario móvil que serviría como lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. Prescribe los materiales que se utilizarán, la disposición del tabernáculo y los rituales de adoración que se realizarán allí. Estas instrucciones son una expresión de la santidad de Dios y de su presencia continua entre su pueblo. Al recibir los 10 mandamientos y las instrucciones para el tabernáculo, Moisés desciende del monte Sinaí y los comunica al pueblo de Israel. Responden con un compromiso solemne de obedecerte todas las palabras que el Señor mandó. Este es el comienzo de una nueva etapa en la relación entre Dios e Israel, marcada por la entrega de la ley y la renovación de la alianza entre ellos. La entrega de los 10 mandamientos y la renovación del pacto entre Dios e Israel tienen profundas implicaciones para comprender la naturaleza de Dios y su relación con su pueblo. Muestran que Dios es santo y justo y exige obediencia y fidelidad de quienes le sirven. Al mismo tiempo, revelan la gracia y la misericordia de Dios, que se compromete a guiar y proteger a su pueblo incluso cuando no cumple su voluntad. La relación entre Dios e Israel se caracteriza por una alianza mutua de amor y fidelidad. Dios eligió a Israel como su pueblo especial, no por sus propios méritos, sino por su promesa a los patriarcas y su gracia redentora. Los liberó de la esclavitud en Egipto y los condujo a la tierra prometida, prometiendo estar con ellos y bendecirlos en todos sus viajes. Sin embargo, el pacto entre Dios e Israel también implica responsabilidades por parte del pueblo. Están llamados a obedecer los mandamientos de Dios y vivir según las normas de su santidad. Se les advierte contra la idolatría y la infidelidad, y se les recuerda las consecuencias del pecado y la rebelión. La entrega de los 10 mandamientos y la renovación del pacto entre Dios e Israel son, por lo tanto, un poderoso recordatorio de la relación única y especial entre el Creador y su creación. Nos invitan a vivir en obediencia y reverencia ante la santidad de Dios y a confiar en su fidelidad y su promesa de guiarnos y protegernos en todo momento. Son expresión de la gracia y la misericordia de Dios, que nos llama a vivir en comunión con Él y entre nosotros, según su voluntad. Los profetas desempeñaron un papel crucial en la historia de Israel, actuando como mensajeros de Dios y comunicando su voluntad a su pueblo elegido. A lo largo de los siglos, estos hombres han sido instrumentos de Dios para llamar a la gente a la fidelidad, la justicia y el arrepentimiento, y para advertirles sobre las consecuencias del pecado y la desobediencia. Al explorar el papel de los profetas en la historia de Israel, podemos comprender mejor la naturaleza y el carácter de Dios, así como su constante preocupación por el bienestar espiritual de su pueblo. Los profetas surgieron en diferentes momentos de la historia de Israel, desde los primeros días de la monarquía hasta el período postexílico. Fueron llamados por Dios a proclamar su palabra y confrontar al pueblo con sus transgresiones. A menudo enfrentaron oposición y persecución por parte de las autoridades y de su propio pueblo, pero perseveraron en su misión, sabiendo que actuaban en el nombre de Dios. El mensaje de los profetas fue multifacético, pero generalmente incluyó 3 elementos principales: el llamado al arrepentimiento, la denuncia del pecado y la promesa de restauración.
Llamaron al pueblo a abandonar sus malos caminos, a volverse a Dios y a vivir según sus mandamientos. Expusieron las injusticias sociales, la idolatría y la corrupción moral, advirtiendo sobre las consecuencias de alejarse de Dios. Uno de los temas recurrentes en la predicación de los profetas fue el llamado al arrepentimiento y al regreso a Dios. Instaron al pueblo a reconocer sus pecados, a confesarlos ante Dios y a buscar su misericordia y perdón. Ofrecieron esperanza y consuelo a quienes se arrepintieron, recordándoles el amor y la fidelidad de Dios y su voluntad de restaurar a quienes se vuelven a Él de todo corazón. Además, los profetas denunciaron los pecados y las injusticias que prevalecían en la sociedad, desafiando las estructuras de poder y confrontando a los líderes religiosos y políticos que se desviaban de la voluntad de Dios. Hablaron la verdad sin miedo, incluso cuando eso significaba enfrentar la hostilidad y la persecución de quienes se oponían a su mensaje. Un ejemplo sorprendente del llamado al arrepentimiento se encuentra en las palabras del profeta Isaías. Denuncia los pecados del pueblo de Israel, llamándolos nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, descendiente de malhechores, niños corruptores. Sin embargo, también ofrece esperanza y perdón, declarando: aunque vuestros pecados sean como escarlata, serán blancos como la nieve; aunque sean rojos como el carmesí, serán como lana. Otro ejemplo lo encontramos en las profecías de Jeremías, quien llama al pueblo de Judá al arrepentimiento ante la inminente destrucción de Jerusalén por los babilonios. Advierte sobre las consecuencias del pecado y la desobediencia, pero también ofrece un mensaje de esperanza declarando: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes para prosperaros y no para haceros daño, planes para daros esperanza y un futuro. El llamado de los profetas al arrepentimiento no fue solo un asunto individual, sino también colectivo. Llamaron no solo a individuos, sino también a naciones enteras a volverse a Dios y vivir en rectitud y justicia. Reconocieron la responsabilidad del pueblo en su conjunto y la necesidad de una transformación espiritual y moral en todas las esferas de la sociedad. Además, los profetas también anunciaron la promesa de restauración y renovación para aquellos que se arrepintieran y regresaran a Dios. Profetizaron sobre un futuro de paz, prosperidad y justicia para Israel, cuando Dios restauraría a su pueblo y lo bendeciría abundantemente. Ofrecieron una visión de esperanza y redención, incluso frente a las circunstancias más oscuras. El mensaje de los profetas resuena a través de los siglos y sigue siendo relevante para nosotros hoy. Nos desafían a examinar nuestras propias vidas, reconocer nuestros pecados y buscar el perdón y la gracia de Dios. Nos llaman a vivir en justicia y rectitud, a oponernos al mal y a trabajar por la paz y la reconciliación en nuestras comunidades y en todo el mundo. Además, los profetas nos recuerdan el carácter de Dios y su fidelidad inquebrantable hacia su pueblo. Nos aseguran que, incluso ante nuestros fracasos y debilidades, Dios está siempre dispuesto a perdonarnos y restaurarnos si acudimos a Él con todo nuestro corazón. Nos ofrecen esperanza y consuelo, recordándonos el amor y la misericordia de Dios, que son eternos e inquebrantables. En definitiva, los profetas nos invitan a una vida de fe y obediencia, a confiar en la promesa de Dios y a vivir según su voluntad. Nos desafían a ser agentes de transformación y justicia en un mundo marcado por el pecado y el sufrimiento. Nos inspiran a seguir su ejemplo, proclamando la palabra de Dios y actuando en nombre de la justicia y la verdad, donde quiera que estemos. La venida del Mesías es uno de los temas más centrales y significativos de toda la Biblia.
A lo largo del Antiguo Testamento, encontramos numerosas profecías que apuntan a la venida de un Salvador enviado por Dios para redimir y restaurar a su pueblo. Estas profecías no solo anticiparon la venida de Jesucristo, sino que también proporcionaron detalles específicos sobre su identidad, su ministerio y su propósito redentor. Desde los primeros libros de la Biblia encontramos profecías que presagian la venida del Mesías. En el libro del Génesis, por ejemplo, Dios promete a Abraham que todas las naciones de la tierra serán bendecidas a través de su descendencia. Esta promesa es un presagio de la venida del Mesías, quien traería la bendición de la salvación no solo a los descendientes de Abraham, sino a toda la humanidad. Otra profecía importante se encuentra en el libro de Isaías, donde el profeta habla de un siervo sufriente que sería herido por las transgresiones del pueblo y traería sanidad y redención a través de su sacrificio. Este siervo es identificado como el Mesías, que vendría a sufrir en nuestro lugar y a reconciliarnos con Dios. En el libro de Miqueas encontramos una profecía específica sobre el lugar de nacimiento del Mesías, Belén. El profeta declara: «Y tú, Belén Efrata, pequeña entre los miles de Judá, de ti vendrá a mí uno que será Señor en Israel, cuyos orígenes son desde la antigüedad, desde los días de la eternidad». Esta profecía se cumple en el nacimiento de Jesús, que nace en Belén, según lo registrado en los Evangelios. Además, el libro de Daniel contiene una profecía detallada sobre el tiempo de la venida del Mesías. El profeta habla de un período de 70 semanas de años, después del cual el Mesías sería cortado, pero no por sí mismo. Esta profecía señala el ministerio terrenal de Jesús y su muerte en la cruz como el cumplimiento del plan redentor de Dios para la humanidad. En el Nuevo Testamento encontramos el cumplimiento de estas profecías en Jesucristo. Se presenta como el Mesías prometido, el Hijo de Dios enviado para salvar al mundo del pecado y de la muerte. Su nacimiento, vida, ministerio, muerte y resurrección son todos vistos como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías. El nacimiento de Jesús en Belén cumple la profecía de Miqueas, mientras que su genealogía, que se remonta a David, cumple las promesas hechas a ese rey. Su ministerio se caracteriza por milagros, enseñanzas y señales que confirman su identidad como el Mesías esperado. Él sana a los enfermos, alimenta a los hambrientos, resucita a los muertos y proclama el Evangelio del reino de Dios. La muerte de Jesús en la cruz se considera el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento sobre el siervo sufriente de Isaías. Es traicionado, juzgado injustamente, crucificado entre ladrones y finalmente entregado a muerte. Sin embargo, su muerte no es el final de la historia, sino el medio por el cual Dios lleva a cabo su obra redentora. A través del sacrificio de Jesús, somos perdonados, reconciliados con Dios y restaurados a nuestra relación con Él. La resurrección de Jesús es la culminación de su obra redentora y el cumplimiento final de las profecías sobre el Mesías. Él vence a la muerte, emerge del sepulcro y se aparece a sus discípulos como el Señor resucitado. Su resurrección confirma su identidad como Hijo de Dios y Mesías prometido, y marca el comienzo de una nueva era de esperanza y vida para todos los que creen en Él. Además de profecías específicas, las Escrituras del Antiguo Testamento están llenas de tipos y símbolos que señalan la venida del Mesías. El Cordero Pascual, el Sumo Sacerdote, el sacrificio de Isaac y muchos otros eventos y figuras del Antiguo Testamento se consideran presagios y sombras de lo que se cumpliría en Jesucristo. La venida del Mesías es, por tanto, el punto central de la historia de la redención de Dios.
es el cumplimiento de las promesas hechas desde los inicios de la humanidad y el medio por el cual Dios lleva a cabo su plan de salvación para el mundo. Su vida, muerte y resurrección son prueba del amor y la fidelidad de Dios hacia su pueblo, y la invitación para que todos nos volvamos a Él y recibamos la vida eterna que Él ofrece en su Hijo. El ministerio de Jesucristo es el corazón del mensaje cristiano y uno de los aspectos más significativos de la historia de Dios, tal como está registrada en la Biblia. Sus enseñanzas, milagros y sacrificio son fundamentales para comprender no solo quién era Él, sino también el carácter y los propósitos del Dios divino de la Biblia. Al examinar el ministerio de Jesús, nos enfrentamos a la revelación más profunda del amor y la redención de Dios para la humanidad. Jesús comenzó su ministerio público después de ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Este acontecimiento histórico estuvo acompañado por una voz del cielo que proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». A partir de ese momento, Jesús comenzó a enseñar en las sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino de Dios y realizando una serie de milagros que confirmaban su autoridad divina. Las enseñanzas de Jesús se caracterizan por su autoridad, sabiduría y compasión. Enseñó sobre temas como el amor al prójimo, el perdón, la humildad, la justicia y la misericordia. Sus parábolas, como las del buen samaritano, el hijo pródigo y el sembrador, revelan verdades profundas sobre el reino de Dios y el carácter del Padre Celestial. Además, Jesús desafió las tradiciones religiosas de su tiempo y enfrentó a líderes religiosos hipócritas, denunciando su hipocresía y legalismo. Llamó a la gente al arrepentimiento y a la fe, invitándolos a volverse a Dios y vivir en comunión con Él. Sus enseñanzas trajeron esperanza y transformación a quienes lo escuchaban, invitándolos a una nueva forma de vivir basada en el amor y la justicia. Los milagros de Jesús son otra parte clave de su ministerio. Realizó una variedad de milagros, incluyendo curar enfermedades, liberar demonios, multiplicar panes y peces e incluso resucitar a los muertos. Estos milagros no solo demostraron el poder sobrenatural de Jesús, sino que también dieron testimonio de su compasión y deseo de aliviar el sufrimiento humano. Cada milagro de Jesús fue una manifestación del reino de Dios, una señal de su presencia y poder entre nosotros. Señalaron su dominio sobre la creación y su capacidad para restaurar lo que estaba roto. Más que simplemente resolver problemas temporales, los milagros de Jesús tenían como objetivo revelar la naturaleza redentora y restauradora de Dios e invitar a la gente a creer en Él como el Hijo de Dios. Sin embargo, la culminación del ministerio de Jesús fue su sacrificio en la cruz. Se presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio por los pecados de la humanidad. Su muerte en la cruz no fue un accidente ni un acontecimiento trágico, sino parte del plan eterno de Dios para la redención de la humanidad. En la cruz, Jesús tomó sobre sí los pecados del mundo, sufriendo el castigo que merecíamos. Su muerte fue el sacrificio perfecto que satisfizo la justicia de Dios y abrió el camino para la reconciliación entre Dios y la humanidad. Murió como nuestro sustituto, tomando nuestro lugar para que pudiéramos ser perdonados y restaurados a nuestra relación con Dios. La muerte de Jesús en la cruz es la culminación de la historia de redención de Dios. Ella demuestra su incomparable amor por nosotros y su inquebrantable compromiso para salvarnos del pecado y de la muerte. Como se afirma en la carta a los Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Jesús derramó su sangre para redimirnos y reconciliarnos con Dios. Sin embargo, la muerte de Jesús no fue el final de la historia.
Resucitó de entre los muertos 3 días después, venciendo el poder de la muerte y el pecado. Su resurrección es la garantía de nuestra propia resurrección y de la vida eterna que Él nos prometió. Como afirmó el apóstol Pablo, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. El ministerio de Jesús es, por tanto, la máxima expresión del amor y la gracia de Dios para la humanidad. Él vino al mundo para salvarnos, para mostrarnos el camino de la salvación y reconciliarnos con Dios. Sus enseñanzas, milagros y sacrificio son un testimonio de su poder divino y su amor incondicional por nosotros. Como dice el Evangelio de Juan, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. La historia de la iglesia primitiva y la difusión del cristianismo son aspectos cruciales de la narrativa bíblica y ofrecen una visión profunda del papel del Espíritu Santo en la vida de la comunidad cristiana y la difusión del Evangelio. Al explorar este período crucial en la historia de la fe cristiana, somos llevados a comprender no solo la acción divina en las vidas de los primeros creyentes, sino también la naturaleza y el propósito de la Iglesia como cuerpo de Cristo en la tierra. El surgimiento de la Iglesia primitiva está intrínsecamente ligado al evento de Pentecostés, como se describe en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, los discípulos estaban reunidos en Jerusalén cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos en lenguas de fuego, dándoles poder para testificar de Jesucristo con poder y autoridad. Este acontecimiento histórico no solo marcó el nacimiento de la Iglesia, sino que también marcó el comienzo de una nueva era en la historia de la salvación, en la que el Espíritu Santo sería derramado sobre todos los creyentes. La presencia y actividad del Espíritu Santo en la Iglesia primitiva fueron fundamentales para su crecimiento y expansión. El libro de los Hechos registra una serie de eventos en los que el Espíritu Santo dio poder a los discípulos para realizar milagros, predicar el Evangelio con valentía y establecer comunidades de fe en todo el mundo conocido de la época. Los apóstoles fueron transformados de hombres sencillos y temerosos en valientes y poderosos predicadores del Evangelio, gracias al poder del Espíritu Santo que habitaba en ellos. Además, el Espíritu Santo jugó un papel vital en la unidad y el compañerismo de la iglesia primitiva. El libro de los Hechos describe cómo los primeros cristianos compartían todo en común. Se preocupaban unos por otros y se reunían regularmente para adorar, tener compañerismo y enseñar. Esta profunda y amorosa comunión entre los creyentes fue un reflejo del amor de Dios derramado en sus corazones por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también dio poder a los apóstoles para llevar a cabo la obra misional, llevando el Evangelio más allá de las fronteras de Jerusalén e Israel al mundo gentil. El libro de los Hechos narra los viajes misioneros de Pablo y otros apóstoles, donde predicaron el Evangelio en ciudades y regiones distantes, fundaron iglesias y establecieron líderes locales bajo la guía del Espíritu Santo. Esta expansión del cristianismo fue una manifestación del poder y la gracia de Dios, ya que el Espíritu Santo dio poder a los creyentes para proclamar el mensaje de salvación a todas las naciones. El Espíritu Santo también jugó un papel crucial en la edificación y el crecimiento espiritual de los creyentes individuales en la iglesia primitiva. Los equipó con dones espirituales, como la profecía, la sanidad, las lenguas y la interpretación de lenguas, para la edificación del cuerpo de Cristo y el testimonio del Evangelio. Los dones espirituales fueron una manifestación tangible de la presencia del Espíritu Santo en las vidas de los creyentes y evidencia del poder transformador de Dios en acción. Además,
El Espíritu Santo guió y dirigió a la iglesia primitiva a través de revelaciones e instrucciones específicas. El libro de los Hechos registra varios incidentes en los que el Espíritu Santo habló directamente a los líderes de la iglesia, brindándoles orientación sobre temas importantes como elegir líderes, organizar la iglesia y resolver conflictos. Esta guía divina fue esencial para la salud espiritual y el crecimiento de la iglesia primitiva. La difusión del cristianismo a través de los apóstoles fue un testimonio poderoso del poder del Espíritu Santo en acción. A pesar de la oposición y la persecución, los apóstoles perseveraron en su misión de proclamar el Evangelio a todas las naciones, confiando en el poder y la habilitación del Espíritu Santo. Sus viajes misioneros estuvieron marcados por milagros, conversiones y el establecimiento de comunidades de fe que continuaron creciendo y multiplicándose a lo largo de los siglos. El libro de los Hechos termina con la promesa de Jesús a sus discípulos de que recibirían el poder del Espíritu Santo para ser sus testigos en Jerusalén, por toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esta promesa sigue siendo cierta para la iglesia hoy, mientras el Espíritu Santo continúa empoderando a los creyentes para proclamar el Evangelio con poder y autoridad y para ser testigos vivos del amor de Dios en todo el mundo. En resumen, el papel del Espíritu Santo en la formación de la iglesia primitiva y la difusión del cristianismo es una parte esencial de la historia de Dios registrada en la Biblia. Su presencia y acciones permitieron a los primeros creyentes ser testigos de Jesucristo y establecer comunidades de fe que continuaron creciendo y multiplicándose a lo largo de los siglos. La historia de la iglesia primitiva es un poderoso testimonio del poder transformador del Espíritu Santo y de la fidelidad de Dios en el cumplimiento de su promesa de redimir y restaurar a la humanidad a través de Jesucristo. El libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, es una obra llena de vívidas imágenes y simbolismos que describen eventos futuros y el resultado final de la historia humana revelados por Dios. Ofrece una visión poderosa e inspiradora del futuro glorioso prometido por Dios, que incluye la restauración final y la nueva creación. El Apocalipsis comienza con una serie de cartas enviadas a las 7 iglesias de Asia Menor, en las que Jesucristo se revela soberano sobre toda la historia y sobre la iglesia. Advierte, anima y exhorta a los creyentes a permanecer fieles a Él, incluso frente a la persecución y la oposición. Estas cartas proporcionan un contexto para la visión más amplia del libro, que es la revelación de lo que vendrá. El corazón del Apocalipsis es la visión de Juan de un cielo y una tierra renovados, donde Dios establece su reino de justicia y paz para siempre. Esta visión culmina en una nueva creación, donde no habrá más dolor, tristeza, muerte ni pecado. Dios hará nuevas todas las cosas, y sus hijos vivirán en íntima comunión con Él por los siglos de los siglos. La visión apocalíptica de Juan está llena de simbolismos e imágenes impresionantes que describen la batalla espiritual entre el bien y el mal, la victoria final de Cristo sobre sus enemigos y la consumación del plan redentor de Dios para la humanidad. Describe ángeles, seres celestiales, sellos, trompetas y copas que se utilizan para ejecutar el juicio de Dios sobre la tierra y preparar el camino para la nueva creación. Apocalipsis también describe el regreso triunfal de Jesucristo, el Hijo del Hombre, quien viene montado en un caballo blanco como el conquistador que derrotará al mal y establecerá su reino para siempre. Él juzgará a las naciones, recompensará a los justos y castigará a los malvados, trayendo justicia final y restauración completa al mundo. Además, el Apocalipsis ofrece una visión del cielo,
donde los redimidos de cada nación, tribu y lengua se reúnen ante el trono de Dios para adorarlo y glorificarlo para siempre. Están vestidos con túnicas blancas y sostienen palmas en las manos, simbolizando su pureza, santidad y victoria sobre el pecado y la muerte. El Apocalipsis también describe la derrota final de Satanás, el adversario de Dios, quien es arrojado al lago de fuego para siempre. Ya no tendrá poder sobre la tierra, y su reinado de terror y engaño llegará a su fin. Esto representa la liberación final de la creación del poder del mal y la victoria final de Dios sobre todas las fuerzas del mal. La visión del Apocalipsis concluye con la descripción de la Nueva Jerusalén, la ciudad santa de Dios, que desciende del cielo como una novia ataviada para su marido. Esta ciudad es el lugar de la presencia especial de Dios, donde Él habitará con su pueblo para siempre. Ya no habrá templo, porque Dios mismo será el templo, y la luz de Cristo iluminará toda la ciudad. La Nueva Jerusalén se describe como una ciudad de oro puro, con puertas de perla y calles de oro transparente. Está adornado con las más bellas piedras preciosas y está protegido por muros impenetrables. Esta ciudad representa el cumplimiento final de la promesa de Dios de morar con su pueblo y hacer nuevas todas las cosas. Además, la Nueva Jerusalén es un lugar de sanación y restauración, donde no habrá más enfermedad, dolor ni muerte. Las lágrimas serán enjugadas de los ojos de todos, y Dios mismo enjugará todas las lágrimas. Esta es la consumación final del plan redentor de Dios, donde Él restaura todo lo que se perdió en el jardín del Edén y hace nuevas todas las cosas. En última instancia, el Apocalipsis ofrece una visión poderosa e inspiradora del futuro glorioso prometido por Dios. Nos recuerda que a pesar de las pruebas y desafíos de esta vida, hay esperanza en Cristo que regresa para establecer su reino de justicia y paz para siempre. La nueva creación es la promesa final de Dios a su pueblo, donde viviremos en íntima comunión con Él por los siglos de los siglos. Gracias a todos por ver este video sobre la historia de Dios. Espero que se haya sentido inspirado y edificado a lo largo de este viaje a través de la narrativa bíblica. Si te gustó el contenido y quieres seguir aprendiendo y profundizando en la palabra de Dios, te invito a suscribirte al canal para recibir más videos como este. Que la palabra de Dios continúe guiando y transformando nuestras vidas, capacitándonos para vivir según su voluntad y experimentar su amor y sabiduría. Tu gracia en cada aspecto de nuestras vidas. Gracias nuevamente por mirar y que Dios los bendiga ricamente.